Antes que nada quiero agradecer a la maestra Bonnie por dejarme hacer todo mi trabajo en español, ya que a mí se me hace mucho más fácil expresarme en español que en inglés, y esto en verdad me ayudó mucho en este semestre. Antes de esta clase yo solía escribir por escribir con el fin de nada más poner contenido, pero contenido que era muy extra, que decía información que probablemente al lector no le iba a interesar. Donde más lo utilizaba era en la introducción. Ponía cosas de más sin decir nada. En esta clase nos enseñaron diferentes métodos de introducción para llamar la atención del lector, que por ejemplo está esta, y esta. La que normalmente yo usaba era la definición como introducción. Por ejemplo, esto hubiera sido antes mi introducción, antes de la clase de inglés 2. Sería una definición simplemente, y eso puede llegar a aburrir al lector. Y ahora que conozco todo este tipo de introducciones, la que yo llegué a usar fue la de la pregunta y la de una experiencia propia, ya que una experiencia propia se me hace súper bien para una introducción, ya que como tú lo viviste es mucho más fácil expresarte en la introducción y así llamar la atención del lector. En este caso lo que hice fue esto. Puse la pregunta y mi experiencia, y lo que yo hice fue esto, para tener una introducción más completa. Esto fue lo que hice en mi introducción para mi ensayo. Junté estas dos, esta no, y de esas dos las junté y formé una introducción, y ahí en lo que estaba leyendo pues iba editando más o menos. Pero en verdad me ayudó mucho eso a hacer una buena introducción para llamar la atención del lector. Siento que esto me va a ayudar demasiado en el futuro, ya que si tengo que hacer una introducción para otra clase, ya sé cómo, varios tipos con los que puedo llegarle al lector, y así llamar, ya que tenga la atención del autor, comenzar con todo lo demás. Esto siento que va a ser esencial para cualquier tipo de clase, ya que puedo comenzar con varios tipos de introducciones. Por ejemplo, todas estas puedo hallar con cualquiera de esas ya en estos momentos. La otra cosa que escogí la pasada fue Writing Process, y esta es Research Process. Se me hace que esta es una de las que más aprendí. Antes yo veía una investigación demasiado simple. Por ejemplo, yo solía nada más poner en Google el tema sobre lo que iba a investigar y ya sacaba la información de la primera página que me saliera. Y eso ahora con esta clase me doy cuenta que está súper mal. Por ejemplo, yo antes lo que hacía era esto. Por ejemplo, haz de cuenta, yo hacía esto y veía el primer link, le picaba y ya, para mí eso era información que me funcionaba. Pero ahora con esta clase me di cuenta de demasiadas cosas, que no debes de confiar simplemente en la primera opción que te salga. Te debes de fijar si es .com, .edu, .gov. Por lo general .com siempre te van a estar queriendo ofrecer algo. Por ejemplo,
Aquí hay muchos anuncios. Aquí estás viendo los anuncios. Aquí hay otro anuncio. Aquí hay otro anuncio. Aquí están buscando donaciones. Y eso está súper mal para ponerlo como referencia, como fuente de información, ya que es un artículo que, para los que saben, no sirve para nada, porque en sí, o sea, no está basado en nada y ni siquiera puedes encontrar el autor en específico. O sea, tiene que es de una página de blogs, sale de volada sus páginas de redes sociales para que los sigas, ya que ellos son beneficiados por esas cosas. Y aparte, un blog nunca va a ser muy bueno para una fuente de información. Un ejemplo que sí puede ser para buena información sería, por ejemplo, este sería un artículo, ya que aquí .gov es más confiable. Ojo, no siempre debe ser confiable nada porque sea .gov, pero aquí, o sea, puedes ver que tiene mucho más, o sea, no tiene nada de comerciales que te quieran ofrecer algo. Y aquí están todos los autores, y eso le da credibilidad a tu fuente de información, cuando fue publicada, y cada cosa está muy bien organizada. Aquí hay estudios, aquí hay más estudios. Y así se vería una fuente de información que es muy buena para un artículo que estés haciendo, ya que esta le da credibilidad a tu información. Y aquí están todas las fuentes de información que usaron para sacar la información. Si vieron la comparación de esta y la otra, como esta es mucho mejor y te va a servir mucho más para tu ensayo. Y algo que me sirvió mucho en este semestre fue esto. Esto para mí es esencial y siento que lo voy a usar en el futuro, ya que si lo llenas todo puede ayudarte demasiado y además ahorrarte demasiado tiempo. Por ejemplo, aquí, o sea, si de lo que estás haciendo tu investigación tiene que ver con, por ejemplo, algo de tecnología, sí te serviría porque es reciente. Pero si, por ejemplo, dice 1982, ahí, o sea, esa fuente de información ya no te sirve, porque en ese entonces no había tanta tecnología como lo hay ahorita. Esto es muy importante, ya que si empiezas a recolectar fuentes de información a lo loco, así nada más, y vas llenando, esto es esencial que sí tenga que ver sobre el tema de lo que estás investigando, porque si no, ni para qué lo pones en tu ensayo. Y esto también es muy esencial, o sea, para quién va dirigido ese artículo, esa fuente de información. El lenguaje tiene mucho que ver también, ya que si es apropiado, significa que es muy cómodo ponerlo como tu fuente de información, ya que si alguien le tuvo dudas sobre ese tema y tú pones como fuente de información este artículo, ya sería mucho más profesional que uno que use lenguaje no apropiado. Esto para mí es importantísimo se me hace que es de las cosas más importantes de un artículo, que tenga el autor
si está calificado para escribir sobre ese tema. Eso es importantísimo porque, por ejemplo, imagínense que, como en mi caso fue sobre CrossFit, imagínense si un veterinario habla sobre CrossFit, ¿a poco le van a creer más que a un entrenador o a un doctor o algo así? Pues obviamente no. Esto también ayuda mucho, como les decía anteriormente, lo de .gov. Esto también es muy importante que esté checado, o sea, por otras personas. Esto es demasiado importante. O sea, por ejemplo, todo lo que está diciendo está respaldado por todo esto, y aparte por los estudios, que son estos. Todo me ha servido, pero siento que saber buscar fuentes de información es lo que más me va a ayudar en el futuro, ya que ahora sé encontrar fuentes de información de calidad y, lo más importante, creíbles, ya que a la vez no nada más me puede servir para la escuela, sino en mi vida cotidiana. Ya si yo quiero buscar algo en internet, ya sé en qué fijarme para ver si es confiable. Eso es esencial para mí, o sea, se me hace que es de las cosas que más me impactó de esta clase, que saber buscar una buena fuente de información es súper esencial. La otra cosa que escogí fue peer feedback. Antes de utilizar esta técnica, yo era mi propio crítico en mis ensayos. Solía nada más leerlo de nuevo y ver errores de ortografía, y simplemente así, o sea, era mi chequeo de mi ensayo. Y si no encontraba ni un error o me quedaba trabado en algo, simplemente así lo dejaba, o sea, no lo corregía, no le pedía ayuda a nadie. Y ahora en esta clase nos enseñaron a cómo pedir ayuda, siendo directos, siendo honestos con con tu propia pregunta, siendo honesto, o sea, saber bien qué es lo que te falta, porque si no sabes qué es lo que te falta, ¿cómo vas a preguntarle a alguien más? Por ejemplo, esta parte me ayudó demasiado para mi ensayo, porque gracias a la crítica de mis compañeros pude modificar mi ensayo mucho, y por supuesto más con la crítica de nuestra maestra, que es Bonnie García, porque antes de esto, antes de su crítica, yo nada más tenía como por aquí más o menos, o sea, tenía nada más este párrafo, por así decirlo. Y ya que vi su crítica, lo que me dijo, ya que vi su crítica, pude agregar todo esto. Y para mí eso fue esencial para mi ensayo. Y también, o sea, como les decía, la ayuda de mis compañeros fue esencial. Y también, también ahora yo sé qué checar en un ensayo cuando alguien me pregunta algo. O sea, no nada más fijarme en los errores de ortografía, sino saber cómo contestar la pregunta. Como aquí voy a usar el ejemplo de uno de mis compañeros, que ella dice que tiene problemas de que explicando su pregunta, y aquí ellos dos, de que le dicen dos diferentes ideas. Aquí tienen dos diferentes ideas, y es lo que me gusta de esta clase, que, o sea, no nada más tienes la crítica de una persona, sino aquí tienes dos diferentes ideas que puedes utilizar, y con las que más te sientas cómodo, puedes llegar a ser, o sea, completamente otro párrafo, o agregarle mucho más contenido a un párrafo. Por ejemplo, aquí fue donde
donde tuvo problemas en esto, y ellos le pusieron pues esto. Siento que esto lo puedo aplicar mucho en el futuro, ya que ahora a toda persona tiene diferentes mentalidades y te puede dar consejos en qué mejorar, y a la vez yo podré ser más específico en pedir y dar consejos sobre un trabajo, y eso me va a ayudar mucho en el futuro para más que nada saber yo preguntar qué es lo que quiero que me corrijan, siendo simplemente directos, o sea, ser directos. Y también, al igual, si me piden algún consejo, por ejemplo, aquí vamos a contestarle esta pregunta. Dice, bueno, aquí lo que podemos hacer es, bueno, como si le fuera a contestar, le diría que o sea, simplemente sus preguntas las conteste con las frases de sus fuentes de investigación, ya que siendo de otro artículo sirven como verdades, o sea, como cosas reales, y eso le dan credibilidad a tu ensayo. O eso podría ser un muy buen ejemplo de cómo contestarle a un compañero.